Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 50 del libro del profeta Jeremías. En este capítulo vemos, o inicia más bien, las profecías contra Babilonia. Babilonia también sería destruida. Esta nación fuerte, esta nación tremenda, terrible, que había acabado con muchas más naciones, pero ahora llegaba el tiempo de su destrucción. En este capítulo se presentan varias palabras que utiliza el profeta Juan allí en Apocalipsis capítulo 16 al 19. Tú puedes hacer como una comparación con estos dos capítulos 50 y 51 con Apocalipsis 16 al 19 y te darás cuenta que las mismas palabras que utiliza Jeremías para referirse a la caída de Babilonia son las palabras que utiliza Juan también para referirse a la caída, la destrucción de la Babilonia espiritual. Y es interesante porque la Biblia se conecta. Mira, por ejemplo, alguno de ellos. Subió contra ella una nación, Jeremías 53. Hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos, dice Jeremías 59 y Jeremías 53. Los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, dice, los hace subir. Apocalipsis 16:14. Los 10 cuernos son 10 reyes, estos aborrecerán a la ramera, lo dice Apocalipsis 17:12 y 17:16. Pondrá su tierra en asolamiento, dice Jeremías 53. La dejarán desolada y desnuda, dice Apocalipsis 17:16. Salid de la tierra de los caldeos, dice Jeremías 58. Y Apocalipsis 18:4 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Jeremías 51:45 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida. Entonces, nótese bien cómo son similares las palabras y las expresiones que utiliza Jeremías para hablar de la destrucción, de la caída de Babilonia, con las expresiones que utiliza el apóstol Juan para hablar de la caída, la destrucción de la Babilonia espiritual. Es interesante ver la armonía que hay en la Escritura. Juan escribió muchísimo tiempo después de Jeremías, pero se armonizan, se complementan entre sí. Por eso te invito a leer la palabra del Señor. El capítulo de hoy es un poco extenso, pero necesitamos leerlo todo para entender los mensajes que Dios tenía para el pueblo de Babilonia. Una nación fuerte, temeraria, grande, pero sería destruida. Dice el versículo 1, Jeremías 51. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Versículo 2. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas todas sus esculturas, quebrados todos sus ídolos. Interesante. Esta es la profecía contra Babilonia. Sería destruida. Y en el año 539 a.C., los persas, los medos y los persas llegan a Babilonia y la conquistan el reino de Babilonia. Y el versículo 3 dice, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá tu tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Dice que esa nación que destruiría vendría del norte. Y nótese bien que la Biblia es muy clara, porque cuando Jeremías habla esto, todavía falta mucho tiempo para que ocurra, por lo menos 70 años de cautiverio, falta mucho tiempo, pero aún así ya Dios le ha revelado lo que va a suceder. Y dice el texto que vendrían del norte. Ahora, la nación de los medos y los persas estaban al norte de Babilonia. Interesante, nótese bien cómo el Señor habla perfectamente y todo lo que Él dice se cumple. Entonces debemos creerle a Dios, debemos obedecer, aceptar su palabra, porque es la verdad. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el versículo 4, dice, Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová
con pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Esto es lo que Dios quería para la nación. Dios quería para el pueblo de Israel restaurarlos y se había prometido de que ellos volverían a Sión nuevamente después de los 70 años de cautiverio. Si la nación de Jerusalén, los israelitas que fueron llevados deportados a Babilonia, se arrepentían de corazón, se entregaban a Dios, se convertían de sus malos caminos, entonces Dios los perdonaba. Y no solamente los perdonaba, sino que les iba a restaurar la tierra. Ellos volverían a Jerusalén y Jerusalén sería restaurada al punto que Jerusalén se convertiría en la capital del mundo, en la nación por la cual se centraría el culto, sería el epicentro de la adoración universal de Dios. De todas las partes de la tierra irían a Jerusalén a adorar a Dios. Este era el propósito de Dios con la nación. Este era el plan del Señor. Pero ¿qué debía hacer el pueblo? Creer, aceptar este plan de Dios, arrepentirse de corazón, buscar a Dios. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, dice el versículo 6. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Y esto fue lo que aconteció. Aunque la nación estaba perdida, pero Dios había puesto líderes para que encaminaran a esta nación. Sin embargo, esos líderes, dice, las hicieron errar. Esos pastores, esos líderes, esos profetas, falsos profetas, esos sacerdotes terminaron llevando a la nación por otro camino, que no era el camino que Dios les había puesto. Entonces, a este punto llegó la nación de Israel y por eso Dios los entregó en manos de los babilonios. Y como consecuencia de esa rebeldía, entonces el versículo 7 dice: todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Nótese bien, los paganos, los enemigos sabían que Jehová era esperanza para el pueblo de Israel, pero el mismo pueblo de Israel no tenía a Jehová como esperanza. Qué triste, querido hermano, es que tú no entiendas, o no es que no entiendas, sino que no quieres entender, no quieres comprender tal vez la esperanza, el poder, lo maravilloso que es tener a Dios. El pueblo de Israel no quería entender, pero los enemigos sabían quién era Dios. Los enemigos sabían lo que Dios representaba para la nación, y mira bien lo que dicen, es esperanza para ellos, pero ellos pecaron, ellos se rebelaron. Huid de en medio de Babilonia, dice el versículo 8, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Gloria al Señor. Y este mensaje, querido hermano, es para ti y para mí hoy. Apocalipsis 18:4 también lo dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ese es el mensaje de Dios, querido hermano. Dios nos invita hoy a huir de Babilonia, a salir de Babilonia. Y esa Babilonia es símbolo del pecado. El pecado es este mundo, lo que nos ofrece este mundo. Todo eso que Satanás nos ofrece, que no tiene nada que ver con Dios, que no adora a Dios, que va en contra de la ley de Dios, es pecado. Y Dios nos invita a abandonarlo, a dejarlo. Hay que sentir vergüenza, hay que sentir fastidio, hay que repudiar el pecado, querido hermano. No podemos ser amigos del pecado, no podemos ser amigos del mundo, porque Jesús dijo: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, querido hermano, tú defines de quién serás amigo, del mundo o de Dios, pero no puedes ser amigo de los dos. Porque tú no puedes estar en Babilonia y en Jerusalén al mismo tiempo. O estás en Babilonia o estás en Jerusalén. Pero aquí el mensaje de Dios al pueblo es: sal de Babilonia, porque Babilonia va a ser destruida. Mira, cuando Babilonia es destruida, muchos sufrieron, muchos perdieron la vida. Y tal vez allí, dentro de esos muchos, habían algunos del pueblo de Israel. Sí, porque ellos estaban allí deportados. Luego salieron libres cuando el rey Darío, rey Ciro, da el decreto. Pero es interesante que Dios estaba dando órdenes al pueblo ya después que vino el regreso, el primer regreso con Zorobabel. Allí el Señor dio el mensaje.
Esto ya lo leímos allí en Esdras. Tú puedes ir nuevamente a leer el libro de Esdras y Nehemías. Allí está ese momento, esa linda historia, cuando el pueblo recibe la dicha, la noticia de que deben volver otra vez a Jerusalén. Sin embargo, se hicieron 3 vueltas a Jerusalén, pero aún así, sin embargo, lo que te decía, estas personas, algunos no quisieron volver porque estaban amañados allí en Babilonia. Se quedaron en Babilonia. Cuando Dios les dio oportunidad para que volvieran, no volvieron porque estaban acostumbrados en Babilonia. Cuando tú y yo tenemos tanto contacto con el pecado, querido hermano, llegaremos a acostumbrarnos tanto al pecado que amaremos el pecado. Y lo que Dios quiere hoy es que tú renuncies al mundo, que tú renuncies a Babilonia, te salgas de Babilonia. El versículo 17, vamos a saltar porque no alcanzamos a meditar versículo por versículo, se iría mucho tiempo, pues es largo el capítulo, pero yo te invito para que tú hagas un trabajo de reflexión en tu casa. Mira que no es difícil entender este capítulo, simplemente debes saber que esto se está hablando en contexto a la destrucción de Babilonia, cuando vinieron los medos y los persas en el año 539 a.C., donde cae el imperio babilónico. Esa cabeza de oro que vio Nabucodonosor en la estatua, recuerda que Daniel se la interpreta, la cabeza de oro, Babilonia, cae en el año 539 y los medos y los persas, los pechos y los brazos de plata, conquistan a este gran imperio de oro. Pero el versículo 17 dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Aquí se está refiriendo a la destrucción del primer reino de Israel, que es Samaria, cuando se dividen, recuerda, el reino del norte y el reino del sur. El primero que cae es el reino del norte, las 10 tribus que estaban en el norte, Israel o Samaria. Y ellos fueron destruidos por el rey asirio Salmanasar V en el año 723 y 22. Eso lo encuentras en 2 de Reyes capítulo 28, 9 al 12. Allí estudiamos esa caída del imperio, del reino del norte. Fueron destruidos. Pero ahora el versículo 18 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Y aquí se está refiriendo a Nínive, que era la capital de Asiria, que fue destruida por los babilonios y los medos en el año 612 a.C. Interesante, querido hermano, que aunque esta nación de Babilonia estaba haciendo grandes cosas y estaba conquistando grandes imperios, aún así también sería conquistada. Así como cayó Nínive, dice, así como cayó Asiria, refiriéndose a Nínive, de esa manera también caerá Babilonia. Y da muchos más mensajes allí, como te dije, no tenemos todo el tiempo, pero por favor lee la Biblia para que puedas entender. Vamos a cerrar con el versículo 20. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Gloria al Señor. Qué lindas palabras en medio del caos, en medio de un mensaje de condenación a una nación, en medio de un mensaje de juicio. Dios envía un mensaje de esperanza, querido hermano, porque Dios es esperanza. Aunque tú no veas solución, aunque tú no veas escapatoria, aunque tú no veas la luz al final del túnel, como dicen algunos, aunque no veas solución a tu vida, querido hermano, Dios siempre te muestra esperanza, porque Dios es esperanza. Él no puede hablar de otra cosa. Todo lo que Él dice y todo lo que Él habla es esperanza. Él es paz, Él es tranquilidad. Está enviando un mensaje de juicio contra Babilonia, pero en medio de ese mensaje da esperanza al pueblo de Israel. Le dice: la gente tratará de buscar los pecados de Israel y no los encontrará, porque está haciendo énfasis en el perdón que Dios dará, un perdón completo. Porque es Dios quien perdona, y cuando Dios perdona, querido hermano, Él perdona completamente. Él no perdona a medias como nosotros, que a veces decimos: yo perdono pero no olvido. Esa es una frase egoísta que no deberíamos utilizar. Si tú perdonas, querido hermano, debes perdonar completamente, y si no, no perdones. Pero ten en cuenta que si tú no perdonas, Dios tampoco te perdonará a ti.
y puedes perder la eternidad. Así que más bien perdona para que seas perdonado. Porque cuando Dios perdona, Él no dice, yo perdono pero no olvido. No, Él dice, yo perdono. Isaías 43:25 dice así: He aquí, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acuerdo más nunca de ellos. Por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, yo te perdono, completamente te perdono. Y la gente tratará de buscar tus pecados, pero no los encontrará porque ya están borrados, ya están eliminados. Este era el plan para el pueblo de Israel. Dios quería dárselos, pero ellos finalmente no cumplieron con los requisitos. Porque ya vimos en los capítulos anteriores, por ejemplo, los que quedaron allí en Jerusalén, que no fueron llevados deportados a Babilonia, aún así, a pesar de ver todo lo que sucedió, aún así no quisieron humillarse ante el Señor y se fueron rebelados, se fueron a Egipto y estaban adorando a la Reina del Cielo y todo lo demás. Ya ese capítulo lo estudiamos. Devuélvete por favor a los capítulos anteriores para que profundices más. Pero es triste cómo la nación es rebelde. Y ahora, después del cautiverio, los que regresan a Jerusalén, puedes leer allí en Nehemías y Esdras. Esas historias ya las compartimos. Devuélvete, por favor. Si necesitas los audios de esos 2 libros, me escribes, por favor, al interno o a la persona que te compartió este audio para que tú profundices más y yo te los enviaré. No hay ningún problema. Pero allí te darás cuenta que incluso esos que regresaron, algunos estaban en problemas, estaban todavía en el mismo pecado, y lo vemos reflejado en el tiempo cuando vino Cristo Jesús a esta tierra. Juan capítulo 1 lo expresa. Esta nación que ya había pasado por el cautiverio, que ya habían visto los juicios de Dios, la mano de Dios, aún así seguían rebeldes y no quisieron aceptar a Dios cuando vino a esta tierra. Jesús, Dios con nosotros. Pero querido hermano, esto no se puede repetir más. Esta historia tiene que quedar allí y ahora nosotros construir una nueva historia y que Dios sea el centro de esa historia. Porque Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte, Dios quiere darte esperanza, Dios quiere darte paz y al final quiere darte la vida eterna. Que no pase como el pueblo de Israel, sino más bien que hoy tú construyas una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué debes hacer? Aceptarlo, creer en Él y caminar en pos de Él, a donde Él te diga. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 50 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!